estimados estudiantes, ante todo buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase correspondiente a la semana 2 de la asignatura de Creatividad e Innovación Empresarial. Empezaremos diciendo y recordando pues que la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar nuevos paradigmas, desarrollar nuevos puntos de vista, desarrollar nuevos modos de pensamiento. Y la creatividad está íntimamente asociada a las capacidades o inteligencias múltiples que cada persona posee en diferentes medidas, en diferentes grados. Entonces la creatividad simplemente es la liberación del ser humano, la liberación de toda su imaginación, y que es fundamental en el desarrollo competitivo, profesional y empresarial en este tiempo. Es por eso pues que vemos que cada día más las ideas son las que cobran relevancia, las que cobran importancia y las que cuestan más. A eso nosotros lo vamos a llamar el capital intelectual, la gestión del conocimiento, el know-how, o sea, el saber cómo hacer las cosas. Es decir, creatividad simplemente, en términos simples, es colocar las notas de la escala musical de tal forma de que nos den valor, de que nos genere una melodía, de que esa melodía sea redituable para los oyentes, para su creador, en todos los aspectos, desde el aspecto mental, desde el aspecto emocional, desde el aspecto espiritual. Entonces es importante que nosotros gestionemos y desarrollemos las ideas de nuestra gente y nuestras propias ideas. Es por eso que el capital intelectual es la forma sistemática, sistémica de estructurar la información de tal forma que la podamos utilizar en algún momento y esta nos genere valor. Asimismo, los profesionales a lo largo de nuestra trayectoria vamos desarrollando ciertas capacidades y experticias que nos van a permitir pues destacarnos e innovar frente a los demás colegas, a los demás profesionales, inclusive de otras áreas. Entonces es importante en este tiempo que nosotros empecemos a establecer estrategias novedosas que permitan que los clientes se deleiten con nuestros productos y servicios, que permitan que los clientes crezcan, se desarrollen, se realicen a partir de las propuestas que nosotros como empresarios y como profesionales de la administración del conocimiento vamos a proponer. Bueno, y una forma de desarrollar la creatividad justamente es problematizar las cosas. Es decir, nosotros sabemos pues que en la vida nos presenta retos a cada momento, y justamente los obstáculos, los óbices, las obstrucciones que se nos presentan, los problemas inesperados, permiten agilizar nuestra capacidad de imaginación y resolución de problemas. Solo resolviendo problemas, solo ejercitando esa capacidad, vamos a desarrollar el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, y aparte lo vamos a entrenar, lo vamos a formar, lo vamos a reforzar, porque la creatividad es innata al ser humano. Pero para ello debemos librarnos, debemos romper, debemos salir de la prisión de los modelos mentales, de los paradigmas limitantes que en muchos casos nosotros mismos nos hemos planteado, nos hemos creído a partir de lo que de alguna u otra forma de educación nuestros padres, la sociedad, nuestras familias, o de repente nuestro barrio, nuestros maestros, nuestros profesores nos han dicho, ¿no? Pero recordemos pues que el paradigma es una forma de ver el mundo, y de repente las otras personas pueden ver el mundo de A formas, pero yo la puedo ver de B, C, de forma, sin que esto significa trastocar de manera negativa el desarrollo normal de las cosas. Obviamente que la creatividad tiene que ver con ciclos de desarrollo, ¿no? Habrán ciclos de estabilidad y ciclos de desorden y caos y anarquía creativa, anarquía positiva, porque en la naturaleza, para que se generen las cosas, luego de un periodo de calma, tiene que haber un periodo de conmoción, de convulsión. Definitivamente crear significa convulsionar, recrear, repensar
lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a una definición más de repente académica en este sentido. En palabras más claras, la creatividad es una nueva forma de hacer las cosas, es decir, hacer un cambio radicalmente en la que permita mejorar la posición competitiva de una organización. La creatividad en la actualidad es el sentido, tiene que ver con el sentido de progreso. La creatividad es la capacidad para pensar y actuar de forma original e imaginativa. Es tratar de alcanzar lo imposible y conseguir lo improbable. Esta parte es fundamental. ¿Quién iba a decir hace 20, hace 10 años, hace 30 años atrás que el ser humano iba a ser capaz de crear lo imposible? Obviamente hace 3 o 4 siglos atrás, Renato Descartes o Descartes, René Descartes, nos manifestaba pues en su famoso dicho pienso, luego existo. Esto se puede aplicar al contexto de la creatividad. Pienso, creo y luego existo. Bueno, aunque esto definitivamente llevado al extremo también puede ser una vía de doble filo, puede tener sus pros y sus contras, pero sin embargo nosotros tenemos que acostumbrarnos como profesionales a pensar que lo imposible es posible. ¿Por qué? Porque todo en la naturaleza funciona en base a causas, en base a probabilidades, en base a hechos, en base a evidencias, en base a características, en base a una serie de elementos que nosotros los podemos identificar. Y justamente el proceso creativo tiene que ver con identificar esos patrones de comportamiento de las cosas para darles un valor. Por ejemplo, dentro de una organización, dentro de una organización de inversión o de capitales de alto riesgo, vamos a suponer que existen tres pilares fundamentales. Número uno está el inventor. Número dos está el inversionista. Pero número tres está el conector. El conector es el que evalúa la probabilidad de que la idea, el invento tenga éxito y lo entrelaza con la capacidad que vamos a tener de innovar. Un conector muy conocido en términos de Miguel Ángel Cornejo y otros autores fue Steve Jobs. Steve Jobs, que conectó, por ejemplo, el formato de la personalización con la música digital, el formato de la personalización con el hecho de que los smartphones, por ejemplo, en este momento no son celulares, son centros de entretenimiento, son computadoras equipadísimas para que nosotros podamos gestionar pues nuestra agenda personal, nuestras actividades, objetivos y desarrollemos labores de entretenimiento, de aprendizaje, de esparcimiento, etcétera. Entonces, obviamente en este momento estamos hiperconectados. Entonces, en este sentido, la persona que sea capaz de lograr esas conexiones, de lograr esos circuitos, de generar, de determinar, de armar esos circuitos, de entrelazar esos circuitos, es la persona pues que va a ser muy valiosa dentro de las organizaciones. Obviamente que esto exige capacidades de reflexión, capacidades pues de gestación, capacidades de, de divergencia, porque recordemos que creatividad, no todo en la creatividad también es de repente sencillo. En algún momento nos vamos a enfrentar a cuestiones y situaciones novedosas, de las cuales de repente las personas se van a burlar, las personas nos van a cuestionar, las personas se van a mofar de nosotros, pero sin embargo tenemos que persistir en nuestras ideas y persistir pues en el hecho de que nosotros como seres humanos tenemos una potencialidad infinita. Esa potencialidad infinita nos va a permitir que nosotros empecemos a crear cosas. Y crear cosas forma parte de un aspecto fundamental de realización personal. Porque en el momento en que usted empieza a ser creativo, deja de ser destructivo, deja de estar en inercia, en un estado de inercia latente, en un estado de vegetativo. En el momento en que usted empieza a crear, es prácticamente el desarrollo, es prácticamente la realización permanente del ser humano.
Pero para ello nosotros debemos identificar nuestras potencialidades, debemos identificar nuestras inteligencias más fuertes, debemos identificar nuestras capacidades y potencialidades que puedan tener mayor impacto, porque de eso va a depender, no, mucho de eso en todo caso va a depender del éxito que tengamos en el contexto de la sociedad, en el contexto de la competitividad, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo. La cuestión básica es si la creatividad es una característica inherente al ser humano o es adquirida. Con seguridad hay límites para muchos factores que influyen en las capacidades de aprendizaje, que son aplicables igualmente a la creatividad. No toda persona puede convertirse en un inventor excepcionalmente dotado, pero de alguna u otra forma todos podemos aportar ideas, podemos aportar puntos de vista para que se cree. En realidad la creatividad en la actualidad es como el aire que respiramos, es como el oxígeno que nos rodea. Definitivamente tenemos que estar dentro de una aura de creatividad. Y de creatividad y sinergia, de creatividad y trabajo en equipo. No solamente es creatividad solitaria o individual. Bien, seguimos. Todo ser humano tiene capacidad de ser creativo. Un ejemplo es cuando los niños hacen cosas nuevas, dibujar, colorear, imaginar. Cuando los niños aplican su creatividad, jamás debemos negarles esa inspiración, ya que esto puede traer consecuencias que los acompañarán el resto de sus vidas. Obviamente la neurociencia ha descubierto pues, que el cerebro humano tiene una plasticidad impresionante. Entonces cuando uno adquiere nuevos paradigmas va a dejar una zona de confort, pero sin embargo va a adentrarse en un terreno fértil y de amplias posibilidades. En este sentido, lo que se pretende en la asignatura es que ustedes aprendan a hacer volar su imaginación, a idearse formas y métodos nuevos, por ejemplo, de exposición de trabajos, por ejemplo, de venta de un producto o un servicio, por ejemplo, de dictar clases, etc. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos y plantearnos alternativas. Eso va a ser fundamental para el desarrollo, para el éxito y para el crecimiento de nosotros, porque definitivamente la creatividad tiene que ver con el desarrollo de nuestra persona como un ser humano 360 grados, como un ser humano definitivamente en múltiples dimensiones, ¿no? Bien, vamos a ver ahora que, bueno, el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo, este es un aspecto fundamental, muy interesante e importante. Cómo en realidad dentro del contexto de las ciencias, del contexto del aprendizaje, del contexto del desarrollo personal, nosotros, el ser humano es un ente que aprende por costumbres, que aprende por repetición. Por eso ese es el fundamento, por ejemplo, el conductismo. Las neuronas espejo asimismo nos dicen que nosotros aprendemos imitando. Entonces es importante que nosotros descubramos, determinemos, fijemos, conozcamos y practiquemos un proceso que siga un camino, que siga un camino al cual después nos vamos a habituar y va a ser con natural a nosotros. Ese camino se va a llamar las fases del proceso creativo. ¿Cuáles son las fases del proceso creativo? La preparación. La preparación tenemos que estar relajados, tenemos que estar mentalmente disuadidos, distendidos, tranquilos, serenos. Generación. Una vez que yo preparo el ambiente previo, voy a generar ideas. Entonces, por ejemplo, digamos, para dar un examen, primero tengo que estar cuál será la mejor forma para probar. Y no estoy hablando de plagios, no. Estoy hablando de cómo hago para aprender más rápido la lección. Vamos a suponer que me dejaron 5 libros para leer de un día para otro. ¿Cuál sería la mejor forma de aprender, de entender esos libros? Yo creo que existen numerosas alternativas que las tenemos que generar y cotejar nosotros. Bien, preparación, generación, vamos a generar la idea creativa. Incubación, vamos a darle vueltas al asunto. Vamos a darle vueltas. ¿Cómo?
Pero en algún momento acá tenemos que abandonar el pensamiento lógico racional, el pensamiento derivado de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, el pensamiento vertical, y tenemos que dar lugar al pensamiento lateral. Tenemos que dejar que las emociones fluyan. Es fundamental entender esto, porque básicamente la creatividad es un hábito, pero un hábito que no te asegura resultados inmediatos. Es un hábito, es un proceso que en algún momento diremos eureka, ¿no? Que en algún momento arribará a ese destino, pero tenemos que entrenarnos para llegar a ese destino, para llegar a ese propósito, para llegar a ese objetivo, para llegar a esa meta. Entonces incubaremos, estaremos ahí lucubrando, estaremos dándole vueltas al asunto, pero en algún momento también nos tenemos que distender, nos tenemos que separar, nos tenemos que olvidar de lo que estamos intentando hacer, porque si no va a ser un cuello de botella, nos vamos a quedar atascados, nos vamos a quedar fijados y no vamos a poder generar otras opciones, ¿no? Otras opciones. Por eso a veces en el desarrollo pues, de trabajos de investigación, por ejemplo de tesis, es bastante el único factor para tener éxito en una tesis es tener paciencia, es tener persistencia. O sea, son dos factores o un factor fundamentales. No necesitas ni siquiera ser demasiado creativo, simplemente tener paciencia. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad para, en su momento, comprometernos con el trabajo creativo y en su momento separarnos de ese trabajo creativo. Una pequeña siesta de 5 minutos, etcétera. De repente salir y simplemente observar el paisaje, distendernos, porque la mente funciona de esa forma. Entonces estamos viendo que la creatividad tiene los pasos mejor dicho, el proceso creativo contiene los pasos o las fases de preparación, generación, incubación, iluminación. Ese es el momento en el cual nosotros encontramos una solución o más soluciones. Normalmente puede ser una o dos viables, ¿no? Viables frente a la problemática que hemos estado analizando. En ese sentido, ahí ya aterrizamos la idea. Aterrizamos, le damos forma, de una forma amorfa, de una forma etérea, la idea toma cuerpo, toma consistencia y toma viabilidad también. Bueno, luego viene la evaluación. Una vez que yo elucubré, saqué a flote una idea, tengo que evaluar la factibilidad, la viabilidad. En este sentido, por ejemplo, el proceso de innovación sigue las siguientes etapas. Primero está la invención, y la innovación no será nada más que la invención comercializada y aceptada por el público. Entonces es importante eso. Bien, la evaluación y luego la elaboración, en donde ya vamos a generar proyectos para que la idea creativa se ejecute, se tangibilice en la realidad práctica, Entonces estos elementos del proceso creativo son la preparación, que básicamente consiste en despejar la mente, la generación de repente de ideas en función a las necesidades que nosotros podamos tener, a las necesidades que observemos en el contexto, a los objetivos que persigamos. Luego viene la incubación, que es darle vueltas al asunto, que es darle vueltas poco a poco, y obviamente cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente y por ende es muy probable que cada persona tenga formas de incubación diferentes, es decir, procesar la información de manera diferente, y eso es de seguro así, porque cada uno tiene circuitos neuronales diferentes, ¿no? Bien, preparación, generación, incubación, iluminación. Una vez que yo le he dado vueltas al asunto, que estoy interesado en el tema, porque muchas veces es un tema de actitud. Yo puedo tener una excelente preparación, pero si no tengo la actitud necesaria, eso se va a ver mermado, ¿ya? Luego viene la iluminación, que es el momento donde estamos en el clavo, por así decirlo. Luego viene la evaluación. Me preguntaré, ¿esta idea es factible? ¿Esta idea es mesurable? ¿Cómo lo haría? Etcétera. Y luego viene la elaboración, que es la consolidación de la idea en un proyecto, en un conjunto de acciones que ya pues van a tener que ejecutarse en su momento
para probar la validez o la sostenibilidad de una idea, ¿no? Bien, entonces en este momento, en este contexto, la innovación es clave para el desarrollo sostenible de las organizaciones. Es más, en algún momento la innovación va a dejar obsoleta la competencia. O sea, ya como que estamos trabajando en océanos azules, como manifiestan estos señores que investigaron pues la estrategia del océano azul, donde dejamos obsoleta a la competencia a través de innovaciones e ideas originales. Bien, bueno, en este sentido pues la competitividad es el resultado de mentes creativas, de mentes no solamente pensantes, sino mentes creativas. En este sentido, yo creo que la creatividad da sus réditos económicos y personales y de satisfacción y realización. En este sentido diremos, pues, por ejemplo, que las ideas valen mucho. ¿Por qué? Ustedes sabrán pues cuánto vale la marca, cuánto es la cotización de la marca Coca-Cola, la marca nada más, ¿eh? Las letritas corridas de color blanco con un fondo rojo. La marca, los derechos de propiedad de marca de Coca-Cola oscilan entre los 60.000 a 70.000 millones de dólares. En ese sentido son 70 billones de dólares. Es impresionante. Las ideas adquieren un cariz de frescura frente a una realidad que en muchos casos ha dejado de ser estática, ha dejado de ser parsimoniosa, de ser lenta, a una sociedad donde todo es líquido. Pues hay muchos autores de ensayos, muchos autores que manifiestan pues, que estamos en una sociedad líquida, con valores líquidos, porque todo prácticamente se hace humo, todo lo tenemos a disposición, pero a la vez somos más superficiales. Definitivamente tenemos que repensar las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, digamos, un problema que se podría presentar es cómo lograr la gratuidad de la enseñanza, cómo compartir música gratuitamente. Esas ideas en su momento que parecían absurdas han dado lugar pues a empresas como Facebook, como Google mismo, como los servidores de música, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que innovar pues no solamente a nivel de producto, a nivel de servicio, también a nivel de modelo de negocio. Como lo dice Luis Valdés, el conferencista y escritor, autor mexicano, investigador mexicano, tenemos que reconfigurar los modelos de negocios para acercarnos al rey. ¿Quién es el rey? El cliente. Entonces tenemos que generar nuevas estrategias, tenemos que crear nuevos procesos, por ejemplo, de venta, de promociones, tenemos que crear nuevas propuestas frente, por ejemplo, a las 4 P's del marketing, que constituyen el marketing mix, y es el punto fundamental y central, es el pilar esencial del marketing operativo y la gestión de marketing. Bien, en ese sentido entonces, estimados estudiantes, hemos hecho una pequeña presentación, un pequeño desarrollo de la asignatura de creatividad en su segunda semana, donde estamos viendo el proceso creativo, que tiene fases importantes, que tiene fases fundamentales. Es esencial en este sentido que nosotros reflexionemos, le demos vueltas a entendamos, mejor dicho, seamos conscientes de que la creatividad es una forma de realizarte personal y profesionalmente, y además es una forma de asegurar tu futuro. ¿Por qué? Porque en este mundo, en esta sociedad actual, donde el empleo ya prácticamente se ha vuelto líquido, en el sentido de que lo podemos perder en cualquier momento y que ya los empleos en realidad van a pagar cada vez menos, tenemos que adentrarnos a un terreno, valga la redundancia, que nos permita pues realizarnos como seres humanos. Entonces, jóvenes, a prestar mucha atención a estas etapas del proceso de creatividad empresarial, porque esto nos va a servir para desafiar el establishment, desafiar el status quo, desafiar los paradigmas convencionales
que en muchos casos no están no son los mejores, ¿no? Entonces, sigamos juntos en esta aventura en la cual pues vamos a aprender a pensar de forma divergente y diferente, pero a la vez tener la capacidad de formular procesos, de formular modelos, de formular programas, de formular alternativas de conocimientos para llegar a un mismo fin, para enriquecernos como seres humanos, para enriquecer a nuestra sociedad, a nuestras empresas, a nuestro público, etc. Muy bien, estimados estudiantes, yo estoy muy agradecido por su atención o por la atención que ustedes han prestado a esta sesión de videoconferencia. Y bueno, estaremos viéndonos entonces la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.